Amigos y hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestras reflexiones, nuestras consideraciones sobre el discernimiento espiritual. Estamos considerando ahora el discernimiento en cuanto a los espíritus. Y para ello volvamos a leer en la palabra de Dios una vez más en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro, está hablando acá de que el Espíritu Santo da estos dones espirituales. A otro les da el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Ahora pasamos a primera Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y veamos ahora en Mateo el capítulo 7, el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya hemos considerado la necesidad imperiosa de tener discernimiento en cuanto a los espíritus, por el hecho de que estos espíritus están en el mundo, porque hay personas que vienen con la Biblia en la mano y son charlatanes que acomodan las sagradas escrituras a sus propios conceptos, a sus propias ideas o a aquellas prácticas que ellos quieren que Dios las apruebe y tuercen la palabra de Dios, la distorsionan. A esta altura de la vida, a mis 81 años de vida y más de 65 años de creyente, he encontrado centenares de personas que acomodan la palabra de Dios a su propio concepto, a su propio capricho, a su paladar, no al paladar de Dios como está escrita. Y estos son espíritus engañosos que traen el peligro para nuestra estabilidad espiritual, para nuestra prosperidad espiritual. Ahora, yo quiero que veamos 3 personas que tenían discernimiento, que podían distinguir a otra persona por su conducta, por ese discernir de los espíritus que tenían las personas que vamos a mencionar. Primero vamos a ver en segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Allí tenemos a una mujer. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 8 y 9. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora
yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. No se dice del esposo, no se dice del vecindario, pero se dice de esta mujer, que ella supo distinguir al varón de Dios, el Eliseo. Hay que saber distinguir en cuanto a las personas. En los tiempos de Eliseo había muchos profetas, había una escuela posiblemente de profetas, pero ¿cuántos de ellos eran falsos? En el Antiguo Testamento abundan los falsos profetas. Y aquí esta mujer supo distinguir al varón de Dios. Era una mujer importante. Y como supo que este hombre que venía lo entendió por su manera de comportarse, lo entendió por su manera de hablar. Qué cosa más preciosa cuando nosotros los que somos del Señor damos una imagen correcta para que tengan de nosotros, de nuestro hablar, de nuestra conducta, una lectura correcta para poder decir, este es un hijo, una hija de Dios. Y aquí se dice que ella dijo, es un varón santo de Dios. Qué bueno sería que disciernan y nos descubran las personas, los que nos rodean, nuestro entorno o los que se vinculan de una o de otra manera con nosotros, puedan tener una lectura clara de que somos hijos de Dios. Pero hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. El diablo se transfigura en ángel de luz, pero es un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. La mujer de Sunem, que no se nos da el nombre, esa mujer importante, esa mujer hospitalaria, supo distinguir, discernir que este no era un falso profeta, era un varón santo de Dios. Pero tenemos otro caso. Dije, vamos a ver 3 personas que tenían discernimiento. El otro está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, vamos a leer el versículo 17 al 19. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor, el rey era David. Sea la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable, mi señor el rey, pregunte. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en mi boca en boca de tu sierva todas estas palabras. Se acerca una mujer vestida de luto para pedir ayuda. Le cuenta una historia que no era una historia real que le ocurriera a ella. El propósito era de que David tenía un hijo homicida que se llamaba Absalón. Y este Absalón está en el exilio, huyó
por temor a la venganza, porque hizo matar a su propio hermano. Entonces, desde el exilio insistía volver. Y era muy amigo del jefe del ejército de Joab. Y Joab disfraza a una mujer y la manda con palabras especiales para embaucar a David y hacerlo caer en la trampa. Pero cuando David ve a la mujer y escucha a la mujer, David le dice: yo te ruego que no me encubras. Te voy a hacer una pregunta. ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Había unas maniobras ocultas. Había una mujer disfrazada. Y hemos leído en Mateo 7:15 que los muchos lobos se disfrazan de ovejas. Y ya hemos leído en el anterior mensaje lo que dice en 2 Pedro, el capítulo 2, el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y leemos en Judas, en el penúltimo libro de la Biblia, leemos en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es fea cosa cuando alguien se disfraza. El creyente no tiene que disfrazarse, aparentar ser piadoso si no lo es, aparentar ser fiel por intereses personales y mezquinos. Tenemos el relato en el Antiguo Testamento de el rey Acab. Todos los que han leído la historia del rey Acab saben perfectamente lo que ocurrió. Lo invitó a Josafat, rey de Judá, Acab, rey de Israel, y le invitó a una campaña militar. Y el otro aceptó y dijo: sí, tu pueblo es como mi pueblo, mis caballos como tus caballos. Yo no entiendo cómo un creyente piadoso puede decirle a un creyente apóstata, a un hombre que está al margen de las Escrituras: yo soy como tú y tus caballos son como mis caballos, y unirse para una campaña. ¿Qué pasó? El astuto rey Acab, al entrar a la batalla, ya para entrar al combate, le dice a Josafat, al rey de Judá: yo me disfrazaré y entraré a la batalla, y tú ponte tus vestidos como rey. Pero el rey sirio había dado una instrucción a sus capitanes: no ataquen a cualquiera, busquen al rey, porque el rey lleva la corona, lleva ciertas vestimentas, atuendos propios de un rey. A él busquen, a él hay que matarlo. Y el único que estaba con atuendos reales era el rey Josafat de Judá. El otro pícaro se disfrazó. Así hacen los falsos maestros. Se visten de piedad y nada tienen que ver con la piedad. Se visten de obreros del Señor y son obreros fraudulentos. Utilizan la Biblia como un modus vivendi, una manera de ganar plata, y muchos de ellos son millonarios, por no decir multimillonarios. Y como se dice vulgarmente, a costillas de las personas ingenuas que caen en la trampa. Yo conozco en mi andar cuántos han caído en la trampa
y han sido sacados de la sencillez de las Escrituras a caer a ser opresores de hombres que los manejan a su agrado. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. Hay un tercer personaje que tuvo discernimiento y lo vamos a ver en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, el capítulo 6. Capítulo 6 de Nehemías. Versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, esto le mandaron a decir a Nehemías, el que estaba reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén, que fue destruida por las fuerzas de Nabucodonosor, el imperio babilonio. Ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié a decir diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Aquí tenemos a Nehemías. Supo discernir, supo distinguir en cuanto a la obra de Dios. Querían engañarlo para que, primero para trabajar juntos y luego tenderle una emboscada. Y él les dijo, yo hago una gran obra, y no aceptó la alianza con los adversarios de la obra. ¿Cuántas veces los creyentes caen en las redes del ecumenismo? Por la idea falsa de que el amor debe aceptar a todos, de que el amor debe recibir y soportar. Caen en las garras del ecumenismo, en alianzas que no se deben dar, que no se deben hacer, porque no disciernen el peligro. Hay hermanos que han entregado la obra, y yo podría dar nombres y apellidos de hermanos que han entregado pequeños grupos o asambleas a otras agrupaciones que no están de acuerdo a las Escrituras. Que Dios nos guarde, hermanos, que sepamos discernir, que tengamos discernimiento de espíritu. Hemos visto a la mujer de Sunem, a David, a Nehemías, que sabían discernir, que tenían el discernimiento de los espíritus y no cayeron en la trampa. Vamos a continuar con este tema del discernimiento de los espíritus. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya.